comprende la articulación del húmero o la articulación húmero anterobraquial, las partes blandas anteriores y posteriores de esa articulación. ¿Cuáles son sus límites? Hacia arriba, 2 dedos por encima de la epitrofia. Ya saben ustedes dónde queda la epitrofia. Y hacia abajo, otros 2 dedos por debajo de la misma. De tal manera entonces de que el codo mide 4 dedos aproximadamente, que en relación a centímetros está más o menos entre 7 y 8 centímetros. Eso es lo que mide el codo. ¿Qué forma tiene? A diferencia del brazo, que es cilíndrico, dependiendo de si es un varón o una mujer o un niño, el codo tiene una forma aplanada de delante hacia atrás. Ahora, el codo, como ustedes aquí se han percatado, está formado por una articulación entre el húmero o el brazo y el antebrazo. De tal manera de que los ejes del brazo y antebrazo que se unen en el codo van a formar un ángulo abierto hacia afuera, o sea, un ángulo obtuso. Sin embargo, pueden haber personas que no tengan esta conformación. Entonces vamos a encontrar alterados los ejes, de tal manera que nosotros podemos hablar de lo que se llama un cubitus valgus y valgus, al igual que en el caso de la rodilla. Referencias. Estos son los límites del codo. El 6 está marcando la epitrofia. 2 dedos hacia arriba, 2 dedos hacia abajo. Líneas horizontales. Con el miembro superior en extensión, las prominencias, la epicondis, la epitrofia y el olecrano forman una línea horizontal. Referencia que hay que tener presente cuando se examina a un paciente. Si yo encuentro que esta línea está distorsionada, es porque algo ha ocurrido acá. Se ha fracturado alguno de los componentes que van a determinar esta línea. Esto es la conformación normal del miembro superior. El eje del brazo o el eje del antebrazo forman un ligero ángulo obtuso hacia afuera, abierto hacia afuera. Pero puede haber personas donde el ángulo es mucho más pronunciado. Entonces estamos hablando de un codo valgus, igual que en el caso de la rodilla. Y lo opuesto también puede existir. Se invierte la lectura determinado por los ejes de los dos segmentos. Este es un codo cubitus valgus, cubitus valgus. Esto se observa, por ejemplo, en el raquitismo. Y esto también se puede observar lógicamente en relación a fracturas que ha sufrido un determinado paciente. El codo entonces presenta las 3 siguientes regiones. Primero, una región anterior o llamado también pliegue del codo. Una región posterior o un olecraneal. Y una región intermedia o articular que comprende los huesos y articulaciones del codo. Veamos en primer lugar
en la región del pliegue del codo, y algunos anatomistas también lo llaman la fosa del codo. Comprende el conjunto de partes blandas que se disponen sobre la cara anterior de la articulación del brazo con el antebrazo. Sus límites, ya lo hemos mencionado, su forma exterior, muy importante a recordar. ¿Por qué? Porque los canales bicipitales externo e interno, van a ir a unirse y formar una V debajo de la línea articular, debajo de la línea articular. Esta conformación determina la limitación de tres prominencias: una prominencia media o bicipital, una prominencia interna o epitroclear, una prominencia externa o epicondylea. Prominencias formadas por músculos, Capas superficiales. La piel en esta región tiene algunas características especiales. Es delgada, es flexible o elástica, como debe ser la palabra correcta, y casi transparente. Por eso es que es el sitio predilecto para poder extraer muestras de sangre para estudios de laboratorio. ¿No? Cuando uno va a hacerse análisis, ¿de dónde sacan la sangre? Del pliegue del codo, por las características de la piel, que nos permite observar a trasluz el recorrido de las venas. Y ahora hay personas que tienen las venas bastante gruesas, bastante prominentes, que se ven fácilmente. Y los gorditos sí. La cosa cambia. Y allí es que cuando la anatomía tiene que ver bastante. ¿Por qué? Porque cuando es un gordo, aquí hay que sacarle muestra de sangre, la vena no se va a ver. Entonces tienen que recurrir a sus estudios, a sus conocimientos de anatomía, para poder ubicar el recorrido de las venas que estamos queriendo punzar para poder tomar una muestra de sangre. Es la única manera, no hay otra. Tejido celular subcutáneo también forma una delgada capa de 2 láminas. Sin embargo, sobre la misma hay abundante tejido adiposo. No abundante, sino hay mayor proporción que algunas, que suele ocultar los vasos sanguíneos. Vasos y nervios superficiales, arterias, pequeñas ramas de la humedad. Venas, 3 venas importantes dispuestas en M mayúscula: la radial, la cubital, la medial. Y aquí vamos a encontrar además la vena perforante del codo. Es una vena que va a unir el drenaje venoso superficial con el drenaje venoso profundo. Nervios superficiales provienen del cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial, nombres actuales, braquial cutáneo interno y accesorio activo, y del músculo cutáneo, parecido a la del brazo. Linfáticos, aquí, bien sepa, hay vasos linfáticos, no vamos a encontrar nódulos linfáticos. En algunos libros mencionan que hay 1 o 2 nódulos linfáticos, no hay más. ¿Ven ustedes la lámina? Esa disposición es la típica, la clásica. No es, por cierto, la más frecuente. Nunca pretenden encontrar este esquema en todo. Los hay, pero es muy poco. Aquí podemos observar la vena radial que está ascendiendo, la vena cubital igual,
y entre ambas la vena mediana. Esta al llegar al vértice de la forma fusiforme que hemos mencionado, se va a dividir en dos ramas. La mediana cefálica, la externa, la mediana basílica, la interna. Esta mediana basílica se va a unir con la cubital para formar la vena basílica. La mediana cefálica se va a unir con la radial para formar la vena cefálica. Vean ustedes, aquí está la perforante del codo. Un poco después de la bifurcación de la mediana. En algunos libros dicen en la mediana cefálica, en otros dicen la mediana basílica. Otro esquema donde encontramos aquí más o menos la disposición en M de las venas superficiales, no se olviden, son venas superficiales, están inmediatamente debajo de la piel. Luego tenemos la aponeurosis anterior del codo, y debajo de esta aponeurosis vamos a encontrar la capa muscular, y esa capa muscular está dispuesto en tres grupos, el externo, el medio y el interno, que luego lo vamos a ver. Vasos y nervios profundos. Las arterias, aquí están dispuestas formando lo que se denomina el círculo arterial del codo. Luego vamos a ver un esquema. Las venas profundas, siempre son dos venas por cada una de las arterias. En cuanto a nervios, aquí vemos también cómo el mediano está atravesando esta red. El nervio radial, un poco por encima de la línea interarticular, se divide en dos ramas terminales. La rama anterior o sensitiva, que se dirige hacia la mano, la rama posterior o motriz. Eso tienen que ver ustedes en su cadáver. Ahí están los grupos musculares. Grupo muscular medio. El bíceps braquial y el braquial anterior. Bíceps braquial y braquial anterior. Grupo muscular interno, con músculos epitrocleares, dispuestos en tres planos. En un primer plano vamos a encontrar el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el cubital anterior. Debajo de este primer plano vamos a encontrar el flexor común superficial de los dedos. Debajo de estos dos planos encontramos un último plano donde ubicamos al flexor común profundo de los dedos. Por cierto, todo esto es el nacimiento, el inicio de los músculos. Estos mismos músculos lo van a encontrar ustedes en el antebrazo. Estos músculos están naciendo en la epitrofia y algunos en el cúbito, como el flexor común profundo de los dedos. Como les digo, se dirigen hacia el antebrazo. Grupo muscular externo. El brachio radial, el supinador largo, el extensor radial largo y corto del carpo, primero y segundo radial, son nombres antiguos, y el supinador corto, que es un músculo mucho más profundo. Ahí está el círculo arterial del codo. Humeral, radial, cubital. La cubital, debajo del pie del codo, de la línea interarticular, nos va a dar el tronco de la recurrente.
se van hacia arriba, se dividen en dos ramas que van a bordear el epitrócleo. La cubital también nos da el tronco de las interóseas. La interósea se divide en dos ramas, una anterior que va por delante de la membrana interósea y otra que rápidamente la perfora y se va por detrás. De esta interósea posterior sale una rama ascendente, que es la recurrente radial posterior. La arteria radial da una rama ascendente de la recurrente radial anterior. Esta es la humeral profunda o colateral externa. Y también al llegar al codo se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior, que también van a bordear el epicóndilo y se van a anastomosar con las recurrente radial anterior y recurrente radial posterior. Esto es la colateral interna superior y esta es la colateral interna inferior. Vean ustedes que también la inferior se ha dividido en dos ramas, una anterior y una posterior, de igual manera la superior, para anastomosarse con las ramas que vienen de la recurrente, del tronco de la recurrente de la cubital. Forman así un ciclo alrededor también de la epístola. Esto es lo que se llama el círculo arterial del codo. Entonces la irrigación del codo está bien garantizada. Cualquier corte, cualquier ruptura de alguno de los vasos, la circulación se va a hacer por otro lado. La región polecraniana o posterior comprende todas las partes blandas que se disponen en el plano posterior o dorsal de la articulación del brazo o del antebrazo. Los límites son los mismos, ya lo mencionamos, el cuerpo exterior, en el medio tenemos una eminencia más o menos cuadriláteral, cuyo borde se continúa con una cresta ósea que corresponde al cúbito. Presenta además eminencias laterales, epicóndilo, la epitrófica, epicóndilo y epitrófica. Aquí vamos a observar los canales olecranianos, el externo y el interno. Por este canal olecraniano formado entre el olecrano y la epitróclea del canal discurre el nervio cubital. El nervio cubital. Ese nervio que cuando nos golpeamos el codo a veces nos pasa corriente, ¿no? Ese es el nervio cubital. La referencia que habíamos mencionado es que las tres prominencias forman una línea. Cualquier alteración de esta nos está indicando patología. Vean ustedes, ¿ah? Esquemáticamente. También con el codo en flexión de 90 grados, la epitróclea, el epicóndilo y el borde del olecrano forma un triángulo isósceles. La alteración de este triángulo también nos está indicando fracturas o por lo menos patologías. Y en los niños es muy importante. ¿Por qué? Porque esta parte del húmero tiene abundante cartílago. Cuando se toma una radiografía no se ve una posible fractura porque no hay hueso, es cartílago. El cartílago no se ve radiográficamente. Entonces tenemos que valernos de esta imagen, palpar las eminencias para ver si hay un triángulo acá. Si el triángulo está alterado, posiblemente esté fracturado.
parte del húmero, que se llama paleta humeral. Esto ya lo hemos mencionado. Plano, la piel en esta parte saben ustedes que es gruesa y es rugosa, y a veces, dependiendo de la actividad de cada persona, puede ser también callosa. ¿Qué quiere celular subcutáneo? Acá vamos a encontrar nosotros una bolsa o bursa retropolecraniana. Es una especie de tejido esponjoso que protege las prominencias de nuestro cuerpo. Están descubriendo los vasos nerviosos superficiales. Aponeuriosis posterior del codo, que no es la misma continuación de la anterior. La capa muscular también compuesta en 3 grupos. Finalmente el plano exterior. Aquí el plano subaponeurológico en el medio, dice, en el externo, el anconio, el extensor cubital del carpo, el extensor propio del meñique y el extensor común de los dedos. En el interno vamos a encontrar el flexor cubital del carpo. 3 grupos musculares, que lo van a ver ustedes cuando hagan antebrazo. Vasos y nervios, los trombos vasculares y nerviosos que bajan del brazo al antebrazo, pasan todos por la cara anterior del miembro, excepto el nervio cubital. Esto, como hemos visto, está pasando por la cara posterior. Posee entonces vasos y nervios propios. Un delgado no tiene nombre propio. En las arterias tenemos las arterias superficiales, delgaditas, pequeñas. Las profundas van a depender del círculo arterial del codo que ya hemos revisado. Las venas también son superficiales y profundas. Las profundas siempre son 2 por cada una de las arterias. Nervios superficiales provienen del radial, del músculo cutáneo y del cutáneo braquial. Profundos, del cubital y del medio del anconio, que hemos visto y mencionado. Para terminar, veamos algo respecto a la articulación del codo. La articulación del codo es una articulación sinovial. Ya ustedes han hecho la articulación de las articulaciones. Compleja que conecta el brazo con el antebrazo, permitiendo movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. 3 huesos contribuyen a formar el esqueleto de la región del codo: la extremidad inferior del húmero, la extremidad superior del radio y del pulmón. Estos huesos conforman 3 articulaciones parciales dentro de una sola cápsula glandular. O sea, la articulación es una sola, pero allí hay 3 articulaciones dentro de la misma. Primero, la articulación del húmero con el radio, entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Es una articulación condilia o elipsoidal. Permite 4 movimientos: flexión, extensión, rotación externa e interna. Por eso se dice que es biaxial, movimiento en 2 ejes. Articulación húmero-cubital, el húmero con el cúbito, entre la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor. Es una articulación troclear o hemisal. Es uniaxial, permite solamente 2 movimientos: flexión y extensión. 3. La articulación entre el radio y el cúbito proximal, entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor. Es una articulación trocoide o pívot, también es uniaxial. Permite solo 2 movimientos:
rotación externa e interna. Ahí tienen un esquema de la articulación del codo, la lista anterior, el número de la cápsula articular, el epicóndilo lateral, el medial o epitrócle. Vean ustedes cómo la cápsula está englobando toda la articulación. Y aquí tienen los elementos que le van a dar solidez, que son los ligamentos. El ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital, el ligamento anular, aquí este ligamento llamado cuerda obliqua, todos esos elementos le dan solidez a la articulación. Listas laterales para ver los mismos ligamentos, y aquí se ha abierto la cápsula articular para ver que es una sola articulación. Aquí está el húmero, cóndilo, aquí está la epitrócle, la tróclea quiero decir, cóndilo, la tróclea, la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea mayor que el húmero. Tres articulaciones entonces englobadas dentro de una sola cápsula articular. Muy bien, pues es todo. Adelante.